Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y hermanas? Qué bueno poder decirte que Cristo te ama, que Cristo viene pronto y que el Señor está contigo en este momento. Los invito a orar para comenzar con este importante tema de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu santa palabra. Gracias por enviarnos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Toca, por favor, todos los corazones y mentes que han de escuchar este mensaje. Condúcenos por sendas de justicia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dice Mateo 7, verso 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Creemos que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, pero que no todos quieren ser salvos y conocer la verdad. Dios nos envía a predicar su palabra a todo el mundo, pero no todos querrán escuchar. El Evangelio es incluyente, pero no se debe imponer como una obligación. Si una persona prefiere vivir en pecado, ni siquiera Dios la va a obligar a cambiar de rumbo. ¿Qué significa no dar lo santo a los perros, ni echar las perlas a los cerdos? En los versículos inmediatamente anteriores a este consejo de Jesús, Él llamó nuestra atención a evitar el juicio injusto y la condenación al pecado ajeno mientras nosotros estamos peor. Pero en este verso nos muestra la importancia del discernimiento espiritual. Si bien el Señor no aprueba el juzgar con juicio injusto, nos pide que sepamos distinguir entre una persona que es sincera y otra que se burla de Dios y se goza en la maldad. El Señor Jesucristo se refiere en Mateo 7:6 a una clase de personas que no tiene ningún deseo de escapar de la esclavitud del pecado. Por haberse entregado a lo corrupto y vil, su naturaleza se ha degradado de tal manera que se aferran al mal y no quieren separarse de él. Los siervos de Cristo no deben permitir que los estorben, quienes solo consideran el Evangelio como tema de contención e ironía. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 22. El Señor no está diciendo que miremos a los que rechazan el Evangelio como perros o como cerdos inmundos. Lo que Él sí está diciendo es que una persona, cuando se resiste a aceptar el amor y la salvación que Dios le ofrece, y además se deleita en hacer el mal, actúa como un perro o como un cerdo. El perro come lo que sea, incluso su propio vómito, y el cerdo come de cuanta suciedad y además se goza en la suciedad del lodo. El Señor Jesucristo usó este ejemplo para demostrar cómo reacciona la gente cuando ellos están viviendo en abierta rebelión contra el Dios Todopoderoso. Personas rebeldes que obstinadamente rechazan su verdad y cierran sus mentes y sus corazones para el conocimiento de Dios, para el conocimiento espiritual. Pero esto no significa que debemos abstenernos de predicar el Evangelio a los que consideramos malos o muy malos. El mismo Señor comía con pecadores y con personas consideradas en su cultura como seres sin esperanza de salvación, y lo hacía con el propósito de mostrarles su amor y de darles salvación. Mateo capítulo 9, verso 10. Esto también lo dice el Señor Jesucristo. Si alguien no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies.
Mateo 10:14. Por lo tanto, sabemos que no es una obligación presentar el Evangelio a los que tienen actitudes negativas hacia Dios. Es decir, Dios quiere que intentemos predicar el Evangelio a esas personas, pero si ellas se niegan terminantemente a escuchar la palabra de Dios, no es necesario que sigamos insistiendo. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente: el Salvador jamás pasó por alto a una sola alma, por hundida que estuviera en el pecado, si estaba dispuesta a recibir las verdades preciosas del cielo. Para los publicanos y rameras, sus palabras eran el comienzo de una vida nueva. María Magdalena, de quien él echó 7 demonios, fue la última en alejarse de su sepulcro y la primera a quien él saludó en la mañana de la resurrección. Saulo de Tarso, uno de los enemigos acérrimos del Evangelio, fue el que se transformó en Pablo, el ministro consagrado de Cristo. Bajo una apariencia de odio y desprecio, aún de crimen y de degradación, puede ocultarse un alma a la que la misericordia de Cristo rescatará y que relucirá como gema en la corona del Redentor. Dios nos mostró, mediante su siervo el apóstol Pedro, que habrá hombres tan malvados que serán irracionales, que solo desearán hacer daño y maldad y que lo único que les espera será la destrucción. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 12 al 15. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí, mis amados hermanos, el apóstol Pedro nos muestra cómo el Espíritu Santo denomina a los seres humanos que no respetan la verdad, que no aman al Señor, los llama seres irracionales. Y esta es otra palabra u otra forma de decirle al hombre que es como un animal. Así como el Señor Jesucristo utilizó el símbolo del perro y del cerdo para referirse a las actitudes de las personas que rechazan la verdad. Ahora también notamos que el Señor compara a sus discípulos con ovejas y a los impíos con lobos. Mateo 10:16 dice: Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. No debemos tratar de forzar las verdades de Dios a los demás. Es decir, no impongamos la Biblia, el Evangelio y la verdad a esas personas que no la quieren recibir. En su lugar se debe estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3, verso 15. Como cristianos debemos estar preparados para responder a las preguntas que otras personas puedan tener, si es que están pidiendo con sinceridad y no con el propósito de debatir y de ridiculizar. Muchas veces, cuando la gente sinceramente desea comprender lo que enseña la Biblia, puede ser una indicación de que Dios está abriendo la mente o el corazón de esas personas. En Mateo capítulo 13, versos 45 al 46, Cristo compara la verdad de su salvación y el alto valor del Evangelio con una perla de gran precio.
confirmando el hecho de que Él nos invita a predicar su palabra en todo el mundo, pero que también nos pide tener discernimiento para no imponer las buenas nuevas a aquellas personas que por su terquedad y amor al pecado definitivamente no quieren oír. Cuando alguien nos predica la verdad, no siempre nos va a parecer atractiva, tampoco deseable. Hay verdades que nos resultan incómodas porque son como saetas que traspasan algún área de nuestro corazón en la que estamos fallando. Si rechazamos la verdad porque no nos agrada, entonces corremos el peligro y el riesgo de actuar como animales irracionales. La verdad no fue diseñada para agradarnos, sino para reprendernos, para ayudarnos, para edificarnos y salvarnos. Si esa verdad es de Cristo, aceptémosla con amor y con humildad. También es cierto que debemos tener discernimiento para reconocer si hay alguna falta nuestra o algún mal testimonio que está impidiendo que la gente que nos oye predicar acepte la palabra. Porque si no damos buen testimonio, la gente se va a resistir a aceptar nuestra predicación. La mejor y la más efectiva manera de compartir la verdad es primero viviéndola con sinceridad y con entrega total. Hay muchas personas que hoy se burlan de la palabra, que nos ridiculizan por predicar, pero si tenemos fe, si oramos y si intercedemos por ellas, existe la posibilidad de que se puedan arrepentir. ¿Cuántas veces Saulo de Tarso habrá escuchado predicar a los cristianos y aún así los seguía persiguiendo, maltratando y encerrando en cárceles? Pero seguramente varios creyentes oraron por él, como Esteban, que oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y al final Dios pudo vencer el duro corazón de Saulo y luego se convirtió en Pablo, un gran siervo del Señor. Dios es poderoso. Su amor vence, su amor prevalece. Si alguien no acepta el mensaje, no se lo impongamos, tampoco lo maldigamos, pero sigamos orando por él, por ella, porque Dios hará, Dios proveerá. Algunos se demorarán para aceptar y al final abrirán su corazón, otros nunca aceptarán, pero nosotros, por fe, veamos en cada persona un candidato para el reino de Dios. Por más duro que parezca, por más empedernido que esté en el pecado, no lo veamos como alguien que no tiene esperanza. Por la fe, veamos lo que no se ve y oremos, intercedamos y demos testimonio a esa persona. Quizá el Señor, en su tiempo perfecto, lo transforme. También sería bueno aclarar que con este pasaje de Mateo 7:6, el Señor no nos autoriza a andar por allí llamando cerdos y perros a los que no aceptan lo que les predicamos. No son ellos los perros y los cerdos, son sus actitudes. Y las actitudes, hermanos, pueden cambiar, así como las personas pueden cambiar. Y recordemos que el Señor dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quizá algunos fuimos así antes de conocer a Cristo, pero precisamos de alguien que nos tuviera paciencia y misericordia y que orara por nosotros sin etiquetarnos como cerdos o como perros, sino como personas incrédulas con malas actitudes que necesitábamos urgentemente conocer a Dios para poder cambiar. Si algún familiar o algún compañero de trabajo o algún amigo se burla de tu fe y quiere siempre debatir contigo, puedes discernir que esa persona está manifestando actitudes irracionales y para nada bondadosas. Puedes decidir guardar silencio, como lo hizo el Señor Jesús ante aquellas personas que le exigían que diera explicaciones acerca de si era el Mesías o si no era el Mesías, o ante aquellos que le tentaban: si eres el Hijo de Dios,
baja de la cruz. Él guardó silencio, no les respondió, no les explicó la verdad. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo de guardar silencio ante las personas que quieren usar el debate como una forma de ridiculizar la palabra de Dios, pero también seguir el ejemplo de Cristo, de orar de manera intercesora aún por aquellos que lo maltrataban. Jesús dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración no los salvó a todos, pero sí tuvo poder para alcanzar a muchos que en ese momento estaban actuando de manera irracional y despótica. Dios nos bendiga siempre. Te invito a compartir este mensaje con tus amigos y con tus familiares. Padre nuestro que estás en el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias por esta palabra que nos envías. Señor, te entregamos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, Señor, aquellos especialmente que no están todavía contigo, para que los llames y para que, si hacen parte de aquellos que han de ser salvos, puedan escuchar claramente el mensaje de tu amor. Perdona, Señor, nuestros pecados, sálvanos por tu sangre preciosa y ayúdanos a dar testimonio fiel, firme y valiente de tu amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.